Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una clase online y quiero compartirles el iPad. La idea hoy es, vamos a comenzar con algo de cálculo numérico también. En particular, lo que quiero mostrarles hoy es cómo diagonalizar el hamiltoniano de la caja de pares de Cooper. Entonces, la semana pasada habíamos mirado que esta caja de pares de Cooper, ¿cierto? Digamos que el CPD acá, acordé de uno de estos Cooper Per Box en inglés, ¿ya? Entonces, este sistema físico que analizamos su, su hamiltoniano, eh, entonces el hamiltoniano de este sistema tiene la siguiente forma. Recordemos entonces, tengo aquí un término que es H, Cooper Per Box. Teníamos un término que es diagonal, ¿cierto? En la base de estados de carga, eh, o estados, digamos, de número de pares de Cooper, de exceso de pares de Cooper. Aquí aparece 4 veces esta famosa energía de carga, E sub C. Tengo una sumatoria en n, y este n, recordemos que es un número entero. ¿Ya? N menos n sub g. Aquí, bueno, como les menciono, aquí es importante darse cuenta que en este caso, bueno, en este caso esto es al cuadrado, y entonces aquí tengo los proyectores n, n. ¿Ya? Esta parte del hamiltoniano es diagonal. ¿Ya? Y luego tenemos la energía que viene de la energía de Josephson, ¿cierto? Que es E sub j medio. Recordemos que en la representación de estados de número de pares de Cooper, la exponencial e a la i teta es un operador que me crea excitaciones, ¿cierto? O me crea pares de Cooper, y e a la menos i teta aniquila pares de Cooper. Entonces aquí tengo proyectores n más 1, más n más 1, n. Es el efecto, digamos, del tunelamiento cuántico. Está, digamos, por este término de acá. Lo que quiere decir este término, entonces, es que, por ejemplo, si este término lo que quiere decir es que voy de un estado con n más 1 a un estado con n. ¿Ya? Entonces estoy removiendo un par de Cooper desde la isla superconductora. O bien, tengo este otro término, y este término voy desde un estado n a un estado n más 1. O sea, estoy agregando pares de Cooper a la isla superconductora, ¿no? Entonces, la idea es, entonces, como sabemos, tenemos que encontrar una representación matricial. Bueno, en realidad esta ya es la representación matricial del hamiltoniano en esta base. Recordemos entonces que el operador de carga, entonces, sobre el estado de número, esto era menos 2e n por n, y esto es menos 2e n n. ¿Ya? Entonces este operador n me da el exceso de pares de Cooper. Y entonces tengo que escoger la forma, tenemos que dar la forma de escribir esto en el computador. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, déjenme mostrar un poco acá cuánto vale, antes, digamos, de entrar de lleno al cálculo numérico. Recordemos un poquito cuánto eran los valores experimentales, ¿ya? Y en particular,
estos valores experimentales son los valores del artículo del Science, este famoso de Nakamura, ¿no? Eso no es Nakamura. Paskin. Itzai. Este era un Science, ¿no? El volumen 398. La página 786 del año 99. Bueno, en este artículo, los valores experimentales que se obtienen para la energía de carga, esto es aproximadamente 117 microelectronvolt. La energía de Josephson, aprox, veamos acá, 84. También microelectronvolt. Y si esto lo podemos expresar en términos de frecuencias, estamos hablando de E sub c sobre la constante de Planck. Esto me da del orden de 28 GHz. Y lo mismo acá, E sub j sobre h. Esto es 20 GHz más o menos. Si ustedes toman la razón entre E sub c y E sub j, les va a resultar que el E sub c es ligeramente mayor que el E sub j. Es 1.39 esa razón. Y ¿por qué les digo esto? Bueno, porque estos son los valores que voy a tomar acá en cuestión. Voy a fijar una de estas variables, E sub j, por ejemplo, o E sub c igual a 1, y el otro lo voy a escribir utilizando esta relación. ¿Ya? Bueno, esto, digamos, en términos de los valores experimentales. Ustedes, hoy en día, por ejemplo, hay otra versión del Cooper Per Box, que es una versión más actualizada, que es el Transmon, y el Transmon, la relación es a la inversa. En el Transmon, la energía de Josephson domina sobre la energía de carga. Eso lo vamos a discutir un poquito más en detalle más adelante. Pero eso, digamos, esos valores experimentales, para la redundancia, te los da la persona que esté haciendo el experimento, básicamente. ¿Ok? Entonces la pregunta ahora es cómo representamos ese hamiltoniano de forma matricial, que ya está ahí, ¿ok? Pero déjenme ver un ejemplo sencillo para ver que ustedes tengan un feeling de cómo tenemos que proceder. Supongamos que hay un número máximo de pares de Cooper que pueden estar habitando, digamos, esa isla superconductora. Como ya hemos visto en clase antes, ¿cierto? Como n es un entero, bueno, si esto, supongamos que esto es 2, o 1 mejor, 1. Lo más sencillo. Supongamos que el número máximo de pares de Cooper es 1. Entonces esto implica que acordémonos que la dimensión del espacio de Hilbert del Cooper Per Box tenía la misma dependencia que un caso de momento angular. En este caso tengo 3, la dimensión es 3. Es porque tengo 3 estados en mi sistema. Es decir, puedo tener un estado menos 1, ¿ya? Cuando n es menos 1, o sea, le quito un par de Cooper,
Este estado yo lo voy a representar de esta forma, de forma matricial, 1, 0, 0. Después tengo la situación donde tengo 0 pares de Cooper, donde la isla está neutra, ¿ya? Entonces, esto lo voy a representar con un vector de esta forma, con entrada 0, 1, 0. Y cuando n es más 1, 0, 0, 1. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí siempre puedo construir proyectores, ¿no? Siempre puedo construir esos proyectores y entonces esto implica que el proyector menos 1, esto es una matriz de 3×3 con entradas, una única entrada acá al principio. El proyector 0, 0 va a tener una entrada aquí. Y el proyector 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, eventualmente yo podría poner allí esa matriz, esos proyectores ahí dentro, arriba de la representación, sumarlos todos y con el coeficiente correspondiente al n, ¿cierto? Y entonces tendría mi representación diagonal de esta parte. ¿Ok? Sí, pero fíjense que aquí hay una cosa un poquito más sutil, y es que ojo, que solamente estoy hablando de la parte diagonal de momento, ¿ya? Todavía no estoy tocando la parte de la energía de Josephson. Entonces, originalmente, antes, digamos, de escribir la energía de Josephson en la representación de estados, digamos, de números de forma explícita, tenemos esta relación, si se acuerdan bien. Aquí aparece el operador n, menos n sub g, aquí aparece una matriz de identidad, naturalmente, ¿ya? Esto es un operador, esto está al cuadrado, menos e sub j, y esto es e a la i teta más e a la menos i teta. Tengo eso. Entonces, el operador n, naturalmente que ese operador n, la base de estados de carga, tiene que ser una matriz diagonal, y esa matriz diagonal entonces tiene que contener a todas las posibilidades que tengo de tener un par de Cooper 0, menos 1. Entonces, por ejemplo, tendría que ser una matriz menos 1, 0, 0. La primera entrada está asociada con el autovector 1, menos 1, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0, 1, por ejemplo. Si ustedes toman como representación matricial esa matriz, ¿ya? En la diagonal tengo el autovalor, ¿cierto? Asociado al autoestado menos 1. Después, aquí tengo el autoestado asociado perdón, el autovalor asociado al autoestado 0. Y aquí el autovalor asociado al estado más 1. Es una matriz diagonal. Y claramente la identidad tiene que ser una matriz identidad, naturalmente. Entonces yo podría sumar a esta matriz de identidad, siempre le puedo multiplicar por un escalar, que sería mi n sub g, y entonces podría componer n menos n sub g por la identidad, hacer eso al cuadrado, y tengo mi operador, mi representación matricial, inmediatamente. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? ¿Lo entienden? Sí, Esto lo puedo extender, y digamos la dimensión de n, de esta matriz,
del espacio de Hilbert va a depender del n máximo que yo tome. Si hubiese tomado n igual a 2, entonces tengo 2 por 2, 4, 1, 5, dimensión 5, entonces tendría que agregar otros 2 autoestados, uno correspondiente a menos 2 y uno a 2 al final. Sería una matriz de 5 por 5. ¿Ya? O sea, la dimensionalidad de la matriz naturalmente tiene que ver con la dimensión del espacio de Hilbert. ¿Okay? Ahora, veamos la parte, digamos, esta sería la parte diagonal, veamos la parte de la energía de Josephson. Que esta energía de Josephson esencialmente es este término de aquí. Es ese término de acá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, entonces, esta, digamos, sería mi representación, menos 1, 0, 1. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos este término de aquí? Por ejemplo, la sumatoria, veamos acá, la sumatoria en n de n más 1. Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero decir que estoy aniquilando. Estoy pasando de estados por n más 1 a n. Entonces, por ejemplo, supongamos que tuviéramos un par de Cooper en la isla y yo lo puedo aniquilar y puedo generar entonces, puedo crear una situación en la cual voy a pasar desde 1 hasta 0, ¿ya? Ahí quité un par de Cooper. Entonces, esa representación está dada de esta forma. 0, 1, por ejemplo. Ese proyecto me dice que yo voy a pasar desde el estado con un par de Cooper a 0. Y eventualmente, entonces, si estoy con 0 pares de Cooper, le puedo quitar otro par de Cooper y llegar al estado con menos 1. O sea que aquí tendría que poner un predictor menos 1, 0. Y esas son todas las posibilidades que tengo. El otro término, naturalmente, que es el hermético conjugado, de la expresión que teníamos anteriormente. Entonces me basta con poner esta situación. O sea, este término, por ejemplo, me dice que voy desde un estado con 0 pares de Cooper a un par de Cooper, o sea, inyectamos un par de Cooper a la isla, y acá voy desde un estado con menos 1, le sumo 1 y lo dejo neutro, esencialmente. ¿Se dan cuenta? Y entonces, esto también son matrices de 3×3, que van a tener elementos dependiendo, digamos, de cómo escojamos la representación. Entonces, por ejemplo, si yo sumo estos dos términos, por ejemplo, veamos acá qué significaría el proyector el 0,1, por ejemplo, en la representación que tengo acá arriba, con estos estados de acá. El 0,1 entonces es 0, 1, 0 con el 0, 0, 1, ¿no? Esta es una materia de 3×3, ¿no? Que tengo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tengo esa representación. Y por otro lado, fíjense que entonces el proyector menos 1, 0, aquí estoy aniquilando, ¿no? Menos 1, 0 sería, el menos 1 es 1, 0, 0, con el 0 que es 0,
1, 0, ¿no? Y entonces esto me va a dar una matriz de 3×3 con entrada 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, este término de aquí, en realidad es una matriz de 3×3 que tiene entradas 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Se fijan que tiene el predictor, digamos, que aniquila, que me quita pares de Cooper de la isla, entonces tengo puros 1 en la diagonal superior. Y entonces el otro término, que es el aritmético conjugado, no es otra cosa que 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. O sea, el otro término, el que agrega pares de Cooper a la isla, es una matriz que tiene puro 1 en la diagonal inferior. Y esto me permitiría componer si yo sumara estos dos términos, me daría, digamos, esto de acá. Entonces la pregunta es cómo extendemos esto a un caso general donde tenemos un número máximo dado, digamos, de pares de Cooper. Ahora, claro, siempre, digamos, que en mi cálculo numérico yo me tengo que dar un n máximo, sí o sí. Porque tengo que truncar en el caso de Hilbert, naturalmente. No puedo trabajar con dimensión infinita, ¿no? No puedo tener matrices con infinitas entradas, entonces me voy a dar un n máximo. Ese n máximo lo podemos controlar. Generalmente, digamos, se tiene que hacer un análisis, digamos, de convergencia de las autoenergías, típicamente, ¿ya? Pero va a depender mucho del valor del valor de n sub g. El valor de n sub g va a determinar cómo se distribuyen, digamos, la amplitud de probabilidad en los estados correspondientes. Porque si nos acordamos un poco de la clase pasada, recordemos que en la caja de pares de Cooper, en cualquier estado, lo puedo escribir como una combinación lineal n perteneciente a los números enteros de ciertos coeficientes por los estados, ¿no? Entonces la amplitud de probabilidad, esto C sub n, va a depender fuertemente del n sub g. ¿Sí? Vamos a mirar ahora, vamos a hacer un código, bueno, el código lo tengo hecho, así lo voy a mostrar, lo voy a ir mostrando parte por parte, qué es lo que hace que cada línea, esto es un código que está hecho en MATLAB. Después le voy a enseñar, si es que me alcanza el tiempo ahí, el código de Python. Déjenme mostrarle acá. ¿Pueden visualizar bien? Sí, profe. Sí, no. Voy a cerrar esto y esto. Este es un código, entonces, aquí comenzamos con, bueno, clear all, close all, CLC. Esto, digamos, esta parte es para borrar toda la consola. Aquí comenzamos, por ejemplo, dando un n máximo. No sé, por ejemplo, puede ser 10, ¿ya? ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe, se escucha bien. Por ejemplo, me doy un n máximo 10, entonces esto quiere decir que el espacio de Hilbert sería 2 por 10, 20, mono, 21. 21 estados. ¿Ya? Entonces voy a trabajar con matrices de 21 por 21, que es digamos, un tamaño razonable para trabajar con un laptop, un escritorio, un computador de escritorio. Eso no tiene ningún problema. Ahora, en esta línea número 6 me voy a generar, esto es un vector, fíjense que esto es un vector que va a ir entre menos 10 hasta 10 de 1 en 1.
Entonces, si yo me voy aquí a la consola, sí, tengo n máximo 10 y este n, si hago un print de n, se fijan que esto es un vector que tiene menos 10, menos 9, menos 8, etcétera, pasando por 0, 1, 2, 3, hasta 10. ¿Okay? Esto, digamos, este vector contiene todos los autovalores del operador de exceso de números de pared, de Cooper. ¿Okay? Son vectorcitos, digamos, en una línea. Ahora, aquí hay un truco súper útil. Bueno, aquí en esta línea 7 está definida la dimensión. Esta es la dimensión de mi espacio de Hilbert. Bueno, aquí Hilbert Space Dimension. Aquí defino la dimensión del espacio de Hilbert y aquí voy a definir, aquí abajo, esto es una matriz diagonal. Voy a definir una matriz diagonal que va a contener a los autovalores. O sea, esencialmente aquí voy a escribir la representación matricial del operador n. ¿Cómo lo hago? Fíjense que aquí hay una sentencia que es SPDX. Vamos a ver lo que es esto acá. No sé si alguna vez lo han visto esto en MATLAB ustedes. Este va aquí el help. ¿Qué es esto? Dice, esto es una matriz sparse que se forma desde las diagonales. ¿Okay? Lo que yo estoy generando acá es lo siguiente. Esto es, si yo pongo SPDX, B, por ejemplo, B es un vector. Si yo le doy un vector columna aquí, ¿ya? Esto, fíjese lo que dice, esta sentencia B crea una matriz sparse de M por N. O sea, esta es la dimensión de la matriz, M, N, desde las columnas de B. ¿Ya? Desde las columnas de B, colocadas a lo largo de la diagonal especificada por D. Entonces, si yo tomo esta, por ejemplo, me voy a la consola, yo sé entonces que, fíjense, si pongo, recordemos acá un poquito, el n minúscula, esto es un vector, ¿no? Es un vector que es un vector fila. ¿Ya? Lo tengo definido como un vector fila. Entonces, si yo pongo esto, ahora tengo que definir, obviamente, tenemos n máximo igual a 10. ¿Ya? La dimensión va a ser n máximo 2 por n máximo más 1. Esta es la dimensión del espacio de Hilbert. Entonces, fíjense, ahora lo que voy a generar es una matriz sparse, en donde voy a tomar las columnas del vector que yo voy a integrar acá. Entonces, aquí el n, yo lo estoy transponiendo n. Voy a tomar n transpuesto. Entonces, eso lo va a transformar en un vector columna. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer esto es me va a generar una matriz en donde va a poner los elementos del vector columna en la posición que yo le diga. El 0, acá, este 0 que está aquí, dice que lo posicione en la diagonal principal. Y que me genere una matriz de dimensión por dimensión. Si yo le doy a esto, fíjense, esto es una matriz sparse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solamente me toma los valores que son diferentes de 0. ¿Okay? Entonces, déjenme poner acá full n. Si yo pongo full n, esto me entrega una matriz, esta es una matriz muy grande, déjenme poner acá n máximo igual a 5, por ejemplo. ¿Ya? Dimensión igual a esto, y ahora n es igual a mi n es un vector que va de menos 5 hasta 5. Y ahora voy a tomar esta. Entonces pongo full n.
Si pongo full n, mira lo que ocurrió. Yo tomé lo que dijo esto es transforme el n en un vector columna y tome todos los elementos de ese vector columna y posicione en la diagonal principal. Entonces aquí, esta es la diagonal subprincipal. Y entonces me forma una matriz de dimensión por dimensión, la dimensión del espacio de Hilbert. Y esto me genera menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Esto me genera, digamos, en una sola línea de código, me genera inmediatamente la matriz que yo quiero. Se encuentra una matriz diagonal. Danilo pregunta. Pregunta, Danilo. Sí, profe, ¿me escucha? Sí. ¿Qué pasa si yo en vez de poner el 0 pongo un 1? Si pongo un 1, entonces me lo va a generar en la diagonal superior. Full. Se pone menos 1, ¿te fijas? Los posiciono en la diagonal superior. Y si pones menos 1, entonces lo va a generar en la diagonal inferior. ¿Te das cuenta? Ya, entonces ese número puede ir desde menos dim a dim. Sí. Ya. Gracias, profe. Mira, entonces en este caso es solamente, como estoy generando la matriz diagonal, la genero con la posición de la diagonal principal y me entrega el término, digamos, la matriz diagonal. Eso es lo que está haciendo este término de aquí. ¿Okay? Ahora, la matriz de identidad en representación de sparse es SPI. Si ustedes hacen SPI, es un special sparse I. Es una matriz diagonal que me entrega, los únicos elementos que me va a entregar son elementos diferentes de 0. O si yo lo pusiera full ID, me entrega una matriz diagonal inmediatamente. ¿Ya? Si tengo una matriz diagonal, incluso si ustedes ponen, en vez de poner SPI, ponen solamente I, entonces te va a entregar la matriz diagonal inmediatamente. ¿Ya? La diferencia entre I y SPI es que esta es la representación sparse, ¿okay? De la matriz. Esto naturalmente hace que los algoritmos sean más eficientes porque cuando haga cálculos, por ejemplo, solamente va a calcular con los elementos que son diferentes de 0 en la matriz nada. Entonces eso ahorra, digamos, cálculo. Sobre todo si uno está trabajando si estamos trabajando con matrices muy grandes, esto ayuda bastante, por ejemplo, a que los algoritmos sean mucho más eficientes, sean más rápidos y, digamos, salvemos memoria, esencialmente. ¿Ya? Ahora, fíjense, yo necesito generar, como veíamos en el... Voy a volver aquí un poquito al iPad. También necesitamos generar estas famosas matrices fíjense que aquí en la diagonal superior tenga puro 1 y en la diagonal inferior tenga puro 1. Es justamente lo que estaba preguntando Danilo ahora. Ahora me tengo que generar un vector con puros unos. Y lo voy a posicionar, un vector, digamos un vector, primero que un vector fila, después o un vector columna directamente. Y los elementos de ese vector columna los voy a posicionar en la diagonal superior o la inferior. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Esto es lo que estamos mirando aquí, están mirando el código, ¿cierto? Sí, profe. Si yo voy acá, por ejemplo, fíjense, voy a tomar un vector, estos son vector unos, fíjense, el ones de la dimensión, 1,
Esto es un vector columna, ¿ya? Digamos, que tiene, el número de entradas corresponde a la dimensión del espacio de Hilbert que estoy tomando. Entonces, aquí estoy generando inmediatamente un vector columna. Entonces, en esta matriz X le estoy diciendo que posicione todo esto 1 en la diagonal superior de una matriz de dimensión con dimensión. Entonces, si pongo X, ¿ya? X es una matriz esparsa, naturalmente. Entonces, ustedes ponen full X. Esto les genera una matriz con puros 1 en la diagonal superior. ¿Se dan cuenta? Y el X traspuesto es naturalmente la otra diagonal, todos los puros 1 en la diagonal inferior. Entonces aquí yo tengo inmediatamente, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la representación matricial de los operadores de subida y bajada en la representación de números de pares de Cooper, inmediatamente. Y con esto ya tengo todo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora voy a definir los parámetros de mi sistema. Por ejemplo, aquí estoy fijando el E sub j igual a 1. La energía de Josephson la fijo igual a 1, y la energía de carga es 1.39, como habíamos visto antes. La energía de carga es 1.39 veces más grande que la energía de Josephson. Y esto, bueno, no lo estoy ocupando. Déjenme ver que estoy graficando acá. Ok. Ya, este término de momento no lo estoy utilizando. Ahora voy a definirme un vector, fíjense, voy a definirme un vector para la compuerta de carga, que es el valor del n sub g. ¿Okay? Porque lo que quiero graficar es las autoenergías del Hamiltoniano en función de este n sub g. Acuérdense que este n sub g es un número que depende de algunos parámetros que son, digamos, están dados por construcción, que es la capacidad de acoplo entre la isla superconductora y el voltaje externo que podemos manipular, ¿cierto? Y entonces aquí estoy escogiendo, estoy tomando un vector, es un vector que va desde menos 1 hasta 2 y tomo 1000 entradas. Eso es lo que quiere decir este. Entonces, esto es un vector bastante grande. Si quieren, lo miramos acá, pero este es el n sub g. Entonces, el n sub g es un vector que tiene 1000 entradas. Entre ellas está por aquí algo que se parece mucho al 0.5. ¿Ya? ¿Okay? Tengo mi vector y entonces ahora voy a generar un for loop. ¿Okay? Y entonces aquí en este for loop me voy a calcular el Hamiltoniano. Aquí voy a componer el Hamiltoniano. Hamiltonian en su forma matricial. Entonces aquí tengo 4 por la energía de carga, fíjense aquí tengo los operadores, tengo el operador n, mi matriz n, menos el n sub g evaluado. Ojo, que este loop va desde 1 hasta la longitud de este vector n sub g. Entonces aquí le digo n sub g de q. Entonces que me tome los diferentes, que vaya tomando, digamos, los diferentes valores que va a asumir n sub g. Y esto lo multiplico por la matriz de entidad, naturalmente. Aquí es lo que yo les decía antes. Un error típico es olvidarse de esto, por ejemplo. No poner la identidad, y entonces esto le entrego cualquier cosa menos lo que ustedes están buscando. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto es un escalar. Esto me va a tomar el primer elemento que va a tomar va a ser menos 1. Entonces no puedo restar un operador con un escalar. Entonces tengo que poner aquí identidad. Y esto está al cuadrado. Ese está al cuadrado en MATLAB. De aquí le resto la energía de Josephson. Tengo E sub j medios por x más x conjugado.
O sea, el X son puros 1 en la diagonal superior, el X conjugado puro 1 en la diagonal inferior. Y aquí tengo mi hamiltoniano para un valor específico del n sub g. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo, el hamiltoniano está dado en términos de, es una matriz sparse, ¿ya? Porque yo lo construí así. Si ustedes quieren, pueden trabajar con la matriz full, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí en MATLAB tengo esta opción, fíjense. Si trabajara con esta descripción, aquí tengo un paréntesis BD. Esto me va a calcular los autovalores de toda la matriz. ¿Okay? Entonces, en esta B es una matriz en donde cada columna corresponde a los autovectores. Y D es una matriz también, pero diagonal, en donde cada elemento de la diagonal corresponde a los autovalores de energía. Esto es una opción. ¿Y esto qué significa? Que usted, el MATLAB va a tomar la matriz de dimensión, que es una matriz rectangular, perdón, cuadrada en este caso, que se hamiltoniana, o sea, matriz hermítica. Entonces, esto te va a calcular todos los autovectores. Te va a calcular tantos autovectores como la dimensión del espacio de Hilbert. Si uno quiere ahorrar un poquito de, digamos, de memoria en mi sistema, puedo trabajar con la matriz sparse. Y entonces aquí, fíjense que aquí hay una pequeña distinción entre EIG y EIX. Este EIX es un algoritmo para calcular autovalores y autovectores, pero de matrices sparse. Entonces aquí, en este EIX, uno tiene la opción de decirle, por ejemplo, que me calcule, en este caso yo le estoy pidiendo que me calcule 6 autovalores, solamente 6. ¿Ya? Porque se me ocurrió nada. ¿No? Podría poner aquí, si le ponen 1, me va a calcular solamente el estado fundamental. Si calculo 2, me va a calcular 2 autoestados, 2 autoenergías, etc. Entonces yo le digo 6, por ejemplo. Y esto significa los de menor amplitud. Miren. Déjenme borrar acá, CLC, help X. Dice, encuentra unos pocos autovalores y autovectores de una matriz, ¿ya? En este caso una matriz A. Y A debe ser una matriz cuadrada, que sea una matriz sparse. ¿Se dan cuenta? Esto por defecto, fíjense, por defecto te calcula si uno lo pone así directamente, por defecto te calcula los 6 primeros. Pero esto tiene una opción que es esto de acá. Fíjense que yo le estoy poniendo esta opción. Por ejemplo, puedo calcular los autovalores que tengan las magnitudes más grandes o las magnitudes más pequeñas. Esto es lo que estoy escogiendo yo. Que me calcule los 6 primeros autoestados de energía con la menor amplitud. O sea, voy a calcular desde el estado fundamental hacia arriba, esencialmente. ¿Ya? Esta línea lo único que hace es tomar, porque D, aquí en este caso D es una matriz, ¿ya? Es una matriz, y entonces esto lo transforma en un vector. Es un vector que va a contener los autovalores de energía. Entonces aquí le digo que me guarde, por ejemplo, en E sub 0 de Q, que me guarde este va a ser el estado fundamental, el primer estado excitado, el segundo estado excitado, el tercer estado excitado, por ejemplo. ¿Ya? Y esto va a depender de Q. ¿Ok? O sea, esto me está guardando en un vector, fíjense, en un vector me está guardando el estado fundamental para los diferentes valores de n sub g.
En otro vector me está guardando los diferentes, el primer estado excitado de energía, el primer autovalor de energía para todos los valores de n sub g y así sucesivamente. Y luego cierro el loop. Fíjense lo que voy a hacer acá también. Aquí me voy a definir una cantidad, que es este es el valor esperado. Fíjense, este es el valor esperado del operador de número, de la matriz. El operador de número es una matriz. En el estado fundamental, por ejemplo, y el valor esperado del operador de número en el primer estado excitado. Para los diferentes valores de n sub g. Y ahora voy a graficar esas dos cosas. Por ejemplo, voy a graficar la figura número 1, el estado fundamental en función de n sub g, el primer estado excitado en función de n sub g, el segundo estado excitado. Y estos valores esperados del operador de número. Tanto en el estado fundamental, este índice 1 aquí es el estado fundamental, este es el primer estado excitado. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, con esto el código está listo. Entonces le damos a run acá. Y esto me saca la siguiente figura. Fíjense. Esta figura que está aquí a la izquierda, esta de aquí, son las autoenergías en función del parámetro n sub g. Aquí el n sub g está un poco pequeño. Esta curva azul es el estado fundamental. La curva roja, el primer estado excitado. Se fijan que aquí hay... no sé cómo hacer el zoom aquí. La roja es el primer estado excitado y la curva amarilla es el segundo estado excitado. Entonces, aquí hay gaps. Este es más pequeño. Aquí hay un gap, aquí hay un gap. Pero aquí, es claro que aquí hay gaps. ¿Se dan cuenta que aquí hay gaps? Aquí, aquí. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando n sub g es 0.5? Cuando n sub g es 0.5, entonces el estado fundamental está muy cerca del primer estado excitado y el segundo estado excitado está muy lejos. Se dan cuenta que esto es un espectro completamente anarmónico. Hay una fuerte, una anarmonicidad súper fuerte en este sistema. Y esto está garantizado por la presencia de la unión de Josephson, de hecho. La unión de Josephson, la energía de Josephson hace que el espectro sea anarmónico. Y entonces, alrededor del 0.5, entonces yo puedo formar un bit cuántico, de hecho. ¿Ya? Aquí tengo, esto es un sistema de dos estados, donde tengo el estado fundamental, el primer estado excitado, y el tercer nivel, digamos, está muy, muy lejos, está muy fuera de resonancia. Y esto me gusta, porque entonces esto quiere decir que yo puedo manipular los dos niveles de energía más bajos, utilizando algún pulso de microondas, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí esta es entonces esto que tengo acá, esta configuración que hemos visto, que es la caja de pares de Cooper, es la primera realización experimental de un bit cuántico en estos sistemas. ¿Ya? Ahora, fíjense cuál es el comportamiento del valor esperado del número de ocupación, o sea, el número de pares de Cooper. Esto está entre menos 1 y 2. En 0.5, por ejemplo, déjenme, voy a graficar esto voy a acortar un poquito la escala entre 0.0 y 1. ¿Okay? Perdón, 0 y 1. Fíjense, aquí se ve esto está entre 0 y 1, este es 0.5, aquí se ve más claro, digamos, claramente que hay un gap. Aquí hay también un gap, pero no se visualiza mucho. Aquí claramente hay un gap.
Fíjense lo que ocurre, esto es la curva azul, es el valor esperado del estado fundamental. Y la curva roja es el valor esperado del operador número en el primer estado excitado. En 0,5, fíjense, que en ambos casos el valor esperado es 0,5. Eso es curiosísimo. Esto tiene una razón. Y la razón es que, de hecho, en el estado fundamental es una combinación lineal de estados de pares de Cooper con 0 y 1. 0 pares de Cooper y un par de Cooper. Es una combinación lineal que sería un 0 más 1. Y el primer estado excitado es una combinación lineal de 0 menos 1, de hecho. Ahora, ¿cómo se puede visualizar esto en el caso, digamos, del... Veamos, por ejemplo, que efectivamente, o sea, fíjense, déjenme volver un poco aquí al iPad. O sea, aquí, tanto, digamos que el estado fundamental es, en general, es una combinación lineal de estados con n, vamos a llamar esto ground state o algo así. ¿Ya? Y el primer estado excitado, que lo voy a llamar psi1, es una sumatoria en n perteneciente a los enteros, y aquí con otros coeficientes que voy a poner aquí, voy a ponerlos así. El ground state con c, y el primer estado excitado lo voy a poner d sub n. La pregunta es cuánto vale estos objetos, es decir, cómo se distribuye los estados. Esto lo voy a ver para el caso particular. Vamos a mirar cómo es el vector, el estado fundamental y el primer estado excitado cuando el n sub g sea igual a 0,5. ¿Ya? Lo voy a ver numéricamente. Sigo un poco peor esto. ¿Se está entendiendo, no? La discusión. Sí, profe. Se me quedó pegado el MATLAB. Bien. No sé qué pasó. Lo voy a abrir de nuevo. Entonces, veamos. Entonces, como lo trabajo en el Dropbox, tengo que... Esto está aquí, le puse el circuito. Ah, aquí está. Puede ser, voy a poner poco espacio de Hilbert ya para que sea más visual. Entonces aquí tengo 4, n máximo 4, tengo 2 por 4, 8, más 1, 9. Ya la dimensión del espacio de Hilbert es 9. Y entonces voy a calcular aquí, ahora sí voy a ocupar esta línea.
Fíjense, voy a calcular fíjense, aquí estoy poniendo, este es el hamiltoniano H0, es el hamiltoniano, pero calculado explícitamente cuando NSUG es 0.5. Y entonces le voy a pedir que me calcule los dos primeros valores y autoestados, o sea, el estado fundamental y el primer estado excitado. Para ese valor específico de N sub G, 0.5. ¿Ya? Entonces veamos D sub 0. Se fijan, D sub 0 es, este es el valor de, este es digamos, el estado fundamental y este es el primer estado excitado. Y este sería B sub 0. Este sería el estado. Este vector columna sería el estado fundamental, y este vector de acá sería el primer estado excitado. Entonces, pusimos acá n máximo igual a 4. O sea, esta entrada corresponde al proyector -4, -3, -2, -1, 0, 1. Esto sería la entrada 0, entrada 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende eso, no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que este vector columna es una combinación lineal de la amplitud, por ejemplo, esta primera amplitud corresponde a la amplitud asociada al estado -4. Esta sería la amplitud asociada al estado -3. Amplitud -2. Amplitud -1. Amplitud del estado 0. Amplitud del estado 1. ¿Se dan cuenta? Amplitud del estado 2, 3 y 4. Lo mismo para el primer estado excitado. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Que se fijan que la probabilidad de encontrar al sistema en un estado con -4 pares de Cooper es 0, con -3 0, con -2 es pequeña, y era 1, 2, 3, 4. -1 es baja, la probabilidad, esa sería la amplitud de probabilidad, la probabilidad también es baja. Y esa amplitud, 0,70, 65, fíjense que si ustedes calculan 1 partido por la raíz cuadrada de 2, más o menos es eso. Este número se parece mucho a esto. Es aproximadamente 1 partido por la raíz de 2. ¿Se dan cuenta? Más o menos. Entonces, lo que quiero decir es que el mayor peso estadístico está asociado a los estados con 0 pares de Cooper y 1 par de Cooper. Y aquí hay, la fase relativa es 0 entre estas dos amplitudes de probabilidad. Y aquí tengo algo muy similar en el primer estado excitado, ¿se dan cuenta? Pero aquí hay una fase relativa de pi. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos, volvamos acá al iPad. Entonces, digamos, cuando el n sub g es más o menos 0.5, lo que podemos decir acá es que más o menos, aproximadamente, digamos, mi estado fundamental, más o menos lo puedo escribir así: 1 sobre raíz de 2 por 0 más 1. ¿Se dan cuenta? El estado 0 significa la neutralidad, o sea, no hay pares de Cooper, no hay exceso ni déficit de pares de Cooper en la isla, y aquí tengo exceso de un par de Cooper, y el primer estado excitado, más o menos lo puedo escribir así: 0 menos 1. Esto tiene fase, el estado fundamental tiene fase relativa entre los estados 0 y el
Y el primer estado excitado tiene una fase relativa de pi. Pero se dan cuenta que ambos estados son superposiciones lineales de estados de número de pares de Cooper. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entonces nos podríamos calcular, aquí vamos a hacer un cálculo sencillo de cuál sería el valor esperado del operador n, el ground state. Esto sería 1 sobre 2, el bra 0 más 1, n, el ket 0 más 1, ¿no? Entonces, 1 sobre 2, el bra 0 más el bra 1. Ahora, el operador n, ya sabemos, n actuando sobre el 0 me da 0, tiene autovalor 0, y el n actuando sobre esto me da autovalor 1, o sea que esto es 1. Y estos son estados ortogonales, entonces esto con esto es 0 y esto con esto es 1. O sea que aproximadamente el valor esperado es 0.5. Ustedes repitan el cálculo, por ejemplo, para el primer estado excitado. Esto les va a dar 1 sobre 1 medio, y aquí tengo de nuevo 0 menos 1, n 0 menos 1. ¿Y qué les va a dar esto? Bueno, 1 medio. Este con este es 0, este con este es 1, pero hay aquí un menos 1 delante. Ese menos con este menos se cancela, me da 1 medio. Entonces, en 0.5 el valor esperado es 1 medio, más o menos, que es lo que tengo acá. Voy a compartir de nuevo. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Se dan cuenta? Este es el valor esperado. La curva azul es el estado fundamental y la roja el primer estado excitado. Entonces, en 0.5 el valor esperado es más o menos 0.5. La razón, bueno, porque el estado fundamental y el primer estado excitado son combinaciones lineales con igual, más o menos, aproximadamente igual peso estadístico de estados de Fock, perdón, estados de número 0 y 1. ¿Se dan cuenta? Y entonces, el bit cuántico en estos dispositivos podemos definir un bit cuántico utilizando una caja de pares de Cooper. Una caja de pares de Cooper alrededor del punto alrededor de n sub g igual a 0.5. Esto en la jerga antiguamente bueno, todavía se le llama el sweep. Perdón. Esto es antiguamente la jerga, digamos, de circuitos superconductores, esto se lo denominaba el punto dulce. O el punto óptimo. O sea, sweet spot. Alrededor de ese punto, entonces, uno puede formar un estado de bit cuántico. Que el bit cuántico, entonces, es una combinación lineal alfa del ground state más un beta del primer estado excitado. Ojo, aquí generalmente a veces se produce confusión. El bit cuántico es una combinación lineal del primer estado excitado con el estado fundamental. ¿Ya?
Ese es mi bit cuántico, la combinación lineal de esos dos estados. Que esto, digamos, si ustedes lo quieren ver, la representación de, una cosa es la representación de estados de número de pares de Cooper, y otra cosa es la representación en, digamos, la base computacional. En la base computacional, el estado fundamental tendría esta representación, 1, 0. Y el primer estado excitado, 1. ¿Ya? Ojo, va a confundir entonces la representación de números de pares de Cooper, ¿ya? En donde el estado fundamental y todos los autoestados de energía del Cooper per box son combinaciones lineales de esos estados, pero el bit cuántico lo forma como una combinación lineal del estado fundamental y el primer estado excitado. ¿Ok? Digamos sería la base computacional. ¿Se entiende, no? No sé si tienen alguna pregunta aquí. Con esto. Yo no, por lo menos. Yo tampoco, profe. Ya. De hecho, en ese experimento de Nakamura, está la referencia aquí, por ejemplo, lo que se estudiaba es la coherencia cuántica, es decir, la pregunta es cuánto sobrevive un estado en superposición lineal como ese estado que está allí. Déjenme, le voy a mostrar aquí los lectures. Le voy a mostrar la comparación en números, ¿ya? De cuánto dura una superposición lineal en una caja de pares. Está esto. Sí, esto está en las notas. ¿Ah? El curso, Fíjense, este dispositivo, que es la famosa caja de pares de Cooper, que les mostraba en las clases anteriores, la superposición lineal digamos, del estado fundamental con el primer estado excitado, hay un tiempo, ese qubit duraba 2 nanosegundos, básicamente. Ese es, digamos, el tiempo de coherencia. O sea, este qubit, si bien es la primera representación, digamos, la primera implementación física de un bit cuántico en estos sistemas superconductores, en donde por primera vez, como les mencionaba la vez pasada, es la primera vez que se demuestra que hay superposición lineal de estos estados, digamos, estados macroscópicos, ¿cierto? Sin embargo, claro, ese bit cuántico es muy pobre. O sea, es un bit cuántico muy malo, la verdad. En el sentido, digamos, de que su tiempo de coherencia, es decir, el tiempo en el cual la superposición lineal sobrevive es de 2 nanosegundos. Muy, muy, muy pobre. ¿Okay? Después les voy a discutir un poquito más de esta, aquí, digamos, esto en algún momento vamos a llegar, en las próximas clases seguramente vamos a empezar a llegar a esta parte, pero hay mejoras. De hecho, bueno, aquí no está muy actualizado, pero han habido mejoras, digamos, en los tiempos de coherencia. Hasta el 2015 más o menos, se aumentó notablemente de 2 nanosegundos a 28 microsegundos. Son varios órdenes de magnitud. Y esto ocurre, digamos, en el famoso transmit.
lamentablemente, digamos, la caja de pares de Cooper tiene, si volvemos un poco aquí al gráfico, ¿ya? Aquí el gráfico de las autoenergías en función del n sub g. Si se dan cuenta ustedes, si nos paramos aquí en el punto dulce, en el punto óptimo, el sweet spot de 0.5, entonces si hiciéramos un zoom acá, entonces podríamos ver que aquí alrededor de este punto el espectro se vuelve plano, es decir, aquí la derivada de las, digamos, del estado fundamental, la derivada del estado fundamental de energía con respecto al parámetro n sub g es cero en alguna parte aquí. ¿Ya? Lo mismo ocurre aquí en el primer estado excitado. Entonces eso quiere decir que en ese punto la energía no depende del valor, digamos, de... O sea, si es que hubiese la derivada, digamos, la derivada es cero en esos casos. Eso quiere decir, digamos, que cualquier fluctuación en la compuerta de carga no afecta a los niveles de energía. ¿Ya? Porque la derivada es cero. Entonces, si digamos, esa derivada me dicen una razón de cambio de la energía con respecto a un cambio en el parámetro. ¿Ya? Entonces, en ese punto las fluctuaciones eventualmente son cero. Pero si apenas nos movemos de aquí, de este punto 0,5, de mi punto, digamos, óptimo, entonces la derivada ya comienza a ser diferente de cero. Y entonces, eso quiere decir, en la práctica, quiere decir que cualquier fluctuación del voltaje, por ejemplo, que yo le ponga a mi caja de pares de Cooper, si hay fluctuación en el voltaje, eso inmediatamente va a repercutir, digamos, va a haber fluctuación en los niveles de energía. Y eso conduce a mecanismos de pérdida. En particular, hay mucho ruido de carga. Este Cooper Paradox Box se caracteriza por eso. Hay mucho ruido, digamos, de la compuerta de carga. Cualquier fluctuación, nos movemos fuera, digamos, de ese punto óptimo, y eso produce un mecanismo de pérdida que se conoce como desfase, desfasaje. Si me ven aquí, digamos, los niveles de energía empiezan a fluctuar. Si movemos un poco, digamos, del punto óptimo, si hay fluctuaciones, entonces va a haber fluctuaciones de los niveles de energía, y eso produce un mecanismo, en la teoría cuántica del sistema abierto, eso es un mecanismo de desfasing, de desfasaje. Y eso produce, digamos, de coherencia. Es uno de los mecanismos de coherencia en estos dispositivos. Entonces, esa caja de pares de Cooper, como repito, si bien es la primera implementación física de un bit cuántico, sufre tiene mucho ruido de carga, y por lo tanto es un qubit muy inestable. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Yo por ahora no tengo ninguna pregunta. Ya. No, profe, Ahora, Yo tampoco, profe. ya. Ninguna pregunta. En estos 10 minutos que me quedan de clase voy a hacer una cosa que se llama el Hamiltoniano del qubit. O sea, Hamiltoniano del qubit. En el Hamiltoniano del qubit, o sea, lo que sabemos es lo siguiente: la energía de carga en la caja de pares de Cooper siempre se caracteriza por esta relación. O sea, la energía de carga siempre es mucho mayor que la energía de Josephson. Y entonces,
Alrededor, digamos, de este punto, cuando esto es más o menos un medio, tengo el punto, digamos, también se llama el punto de simetría. O punto óptimo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, supongamos que yo sé que en este caso, en el punto de simetría, voy a tomar n sub g más o menos, voy a tomar un medio más un delta d. O sea, déjenme, voy a trabajar, voy a calcular cuál es el hamiltoniano de esta caja de pares de Cooper alrededor del punto 0.5. ¿Ya? Alrededor de ese punto. Voy a mover alrededor del del 0.5. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por ejemplo, que el hamiltoniano del Cooper per box, que lo puedo escribir como 4 E sub c, sumatoria en n perteneciente a los enteros. Y que tengo el n menos n sub g. ¿Ya? N menos n sub g, y mi n sub g sería delta n menos un medio. Esto al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo único que hice es reemplazar el valor de n sub g por esta perturbación alrededor de 0.5. Sub j medio, y entonces aquí tengo la sumatoria en n perteneciente a los enteros de n más 1 más el mítico conjugado. Entonces, lo que acabamos de ver es que alrededor del 0.5 yo sé que me basta solamente con considerar estados, o sea, los estados que tienen la mayor amplitud de probabilidad son los estados con 0 pares de Cooper y un par de Cooper, un exceso de un par de Cooper. Entonces voy a truncar esta suma a el n, voy a considerar n igual a 0 y n igual a 1. Entonces esto lo voy a llamar Hamiltoniano el qubit. Esto va a ser más o menos 4 E sub c. Y entonces el primer término cuando n vale 0, esto es menos delta n menos un medio, esto está al cuadrado, proyector en 0. Después tengo el proyector cuando n vale 1, o sea, más 4 E sub c. 1 menos delta n menos un medio al cuadrado, ¿no? Este proyector en 1. Entonces el término de Josephson solamente me basta con tomar 0,1 más 1,0. Esos son los dos estados que me va a acoplar la energía de Josephson, nada más. ¿Ya? Entonces estoy haciendo una aproximación. Acordémonos, la amplitud de probabilidad, la mayor amplitud de probabilidad están asociadas con el 0 y 1. Ahora, este término, desarrollo el cuadrado binomio, tengo delta n al cuadrado más delta n más un cuarto. Este término de aquí, bueno, puedo juntar el 1 con un medio, me da un medio, ¿no? Un medio de menos delta n. Entonces, esto es delta n al cuadrado menos delta n más un cuarto. Entonces, como considero que bueno, esto no lo dije antes, pero este delta n es mucho menor que 1. O sea, tengo que tomar fluctuaciones, desviaciones desde el 0,5, pero unas desviaciones muy, muy pequeñas. Y entonces me voy a echar al bolsillo estos términos de orden, de segundo orden. O sea, este término y este término. ¿Ya? Entonces, el hamiltoniano del qubit es 4 E sub c. Y entonces aquí tengo delta n, o sea, un cuarto más delta n, proyectado en 0, más 4 E sub c. Y aquí tengo un cuarto menos delta n, proyector en 1.
¿ok? Entonces fíjense que esto es en la representación, digamos, de estados, de dos estados. Este operador de aquí no es otra cosa que una matriz de Pauli, una matriz de Pauli sigma X. Entonces este término lo puedo escribir así. En la representación de 0 y 1. ¿Se dan cuenta? Ahora, en esta representación, el estado, por ejemplo, el predictor 0 lo puedo escribir así. Esto es un medio, 1 más, esta es una matriz de 2 por 2, ¿ya? Por sigma z. Y el 1 lo puedo escribir como un medio, 1 menos sigma z. Entiéndase entonces que estoy definiendo, esta es mi representación. Entonces, ahora puedo escribir la parte, puedo reemplazar, por ejemplo, esto ya lo voy a dejar, el próximo miércoles lo retomo, pero es reemplazar estos proyectores aquí, aquí y este proyector acá. Y entonces se puede demostrar lo siguiente. Como les digo, esto lo veo, se me acaba el tiempo, lo voy a escribir un poquito más en detalle, pero esto lo puedo escribir como epsilon medio sigma z menos E sub j medio sigma x. Donde este epsilon es 8 veces la energía de carga n sub g menos un medio. Y esto es, esto digamos sería lo que se denomina el hamiltoniano, el sistema hamiltoniano del qubit. Este es un hamiltoniano típico que aparece en el sistema de materia condensada. Siempre hay como, es como un campo magnético que tiene componentes a lo largo del eje Z y a lo largo del eje X. ¿Ya? Y este hamiltoniano se fijan en la representación de estados de carga 0 y 1 no es diagonal. Entonces, la tarea que voy a ver la próxima clase, vamos a deducir bien este hamiltoniano. Y este hamiltoniano sí se puede diagonalizar. Y la diagonalización corresponde justamente a combinaciones lineales del 0 y el 1, que es lo que vemos, se puede ver numéricamente lo que testeamos antes. ¿Ya? La tarea entonces va a ser, bueno, deducir esta parte, próxima clase, y diagonalizar, esencialmente. ¿Ya? ¿Se entiende esta discusión del Hamiltoniano del qubit, ¿no? ¿Cuál es la idea? O sea, solamente, digamos, considerar estados 0 y 1 porque, primero, bueno, por la evidencia numérica que tenemos de que la mayor amplitud de probabilidades están allí. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe, se entiende. Ya. Esta clase quedó grabada, así que la pueden volver a revisar, la cuelgo ahora a YouTube y se la envío el link. No sé si tienen alguna otra pregunta o consulta. No, profe. Danilo. No, profe. Ya pues, nos vemos miércoles entonces. Miércoles clase presencial, ¿ya? Ok, profe, nos vemos. Cuídense, Nos que vemos, estén profe, bien. bien. Chao, profe. Igualmente. Chao.